noches, bienvenidos, soy Salva Valero y estamos en Noches de Terror. Esta noche nos acompaña, tenemos de regreso a Yolanda Saiz. Yolanda, muy buenas noches. Buenas noches, Salva. Bienvenida de nuevo a este programa. Muchas gracias. Aquí en esta segunda temporada, que no sé si recordarás, Yolanda, que en el último programa de la primera temporada comentamos que íbamos a regresar con historias, aún si cabe, más fuertes. Yo creo que lo que nos vas a contar esta noche probablemente sea una de esas historias, ¿verdad? Pues la verdad es que sí, porque aparte de ser un caso terrorífico, como tú bien dices, y donde se juntan bastantes fenómenos, está el hecho de que también se han podido reunir pruebas materiales, hay fotografías de lo que allí en ese sitio sucedió. Pues sí, ese sitio que no dejaría de ser un lugar común, es decir, hablamos de una casa, lo único que tiene diferentes alturas, hay un desván y ahí es donde está el terror de esta historia. Vamos a hablar de el espíritu del desván. Bueno, Yolanda, pues comenzamos. ¿Quiénes son los protagonistas de esta historia? Pues la protagonista de esta historia es una mujer, Jackie Hernández, que en aquella época tenía 23 años. Estamos hablando del año 1988, en una localidad, San Pedro, perteneciente a California. Por eso es tan importante lo que comentábamos de las pruebas fotográficas, ¿no? Porque estamos hablando de casi 27 años atrás. Y entonces, pues estas pruebas no eran unas pruebas tan comunes como pueden ser hoy en día. No había tanta investigación en estos temas paranormales. Esta mujer, Jackie, tenía un hijo de 2 años, Jamie, y estaba embarazada de unos 6 o 7 meses, y por motivos personales o de mala convivencia se separa de su marido y decide alquilar una casa pues un poquito apartada, en una zona así privada, porque por desgracia pues ella no había podido terminar sus estudios del instituto, ¿no? de la educación secundaria, y quería en esos momentos acabarla para poder pues ofrecerles a sus hijos y a la futura hija que venía en camino pues una vida mejor. Encuentra una casa, como tú dices, con un desván, muy bonita, apartada, en un lugar muy tranquilo, y decide alquilarla. Pensaba que iba a ser todo fantástico, pero como ocurre siempre en estas historias, al cabo de un mes las cosas se empiezan un poco a torcer. Empieza a oír ruidos extraños, sobre todo que provenían del desván, ¿no? Era como que soltaban piedras o canicas y caían por lo que era toda la pared hasta el suelo. Unos ruidos muy raros que ella decía que no eran normales, no eran ruidos que pueda hacer una propia casa por el calentamiento, por enfriarse las paredes, no, eran ruidos, ella claramente decía como si fuese ruidos de soltar piedrecitas o canicas. Y ella notó enseguida pues que esa actividad venía de la parte de arriba de la casa, del desván. Y según pasaban los días, pues cada noche el ruido se hacía un poco más insoportable, ¿no? Incluso dice que a veces hacía daño a los propios oídos. Una noche, oyendo estos ruidos, pues salió por la casa y vio que la trampilla que subía al desván estaba completamente abierta, como si alguien hubiese subido, hubiera bajado y se lo hubiera dejado abierta. Ella en ese momento pues tuvo bastante miedo, porque sinceramente pensaba que a lo mejor alguien podría estar viviendo allí con ella, una persona que había entrado al hogar y había utilizado el desván que ella no usaba para nada, para instalarse allí y estar pues en cierto modo como un ocupa, ¿no? Así que sin mirar y sin hacer nada cerró la trampilla y se fue. Ella comenta también pues que por la separación y por los niños pues muchos amigos iban a visitar la casa, amigos íntimos, y sobre todo a una amiga llamada Susan le contaba pues lo que ahí sucedía, ¿no? Que ella oía muchos ruidos raros, y que provenían todos siempre de la parte de arriba de la casa, del desván. Un día que estaban hablando tranquilamente pues en el comedor, oyeron un fuerte golpe en la cocina, un golpe impresionante. De hecho
no sabían si ir a ver lo que había sucedido o no ir, y el caso es que se atrevieron y fueron allí a la cocina, y cuando entraron, ¿cuál fue la sorpresa de ellas dos? Que un cuadro que estaba colgado en la pared aparecía apoyado en lo que son las pilas del fregadero, en las pilas. Pero ahí no queda la cosa, es que lo curioso es que los clavos que sujetaban el cuadro estaban de pie en la mesa, apoyados en lo que sería la cabeza del clavo. Y claro, ellos se dieron ahí cuenta que había pasado algo que no era normal. O sea, es decir, un cuadro, primeramente, tú sabes, y bueno, todos los oyentes saben que cuando un cuadro se cae de la pared, se cae al suelo, pero no aparece enfrente apoyado misteriosamente. Y ya para más Inri, pues lo mismo, un clavo que se cae de la pared y cae al suelo, pero no aparece en la mesa puesto de pie, ¿no? Como si alguien lo hubiera colocado ahí adrede. Así que se dio cuenta, pues, que aparte ya de los ruidos y de esa experiencia que acababa de ver con sus propios ojos, no solamente ella, sino también su amiga, que ahí en esa casa pues había algo que no, o alguien que no era muy normal. De hecho, esta amiga de ella, Susan, no fue la única persona que vio o padeció lo que ocurría allí en esa casa, porque, por lo que comentaba, Jackie, al estudiar, intentar acabar lo que es los estudios del instituto, ¿no?, la secundaria, pues necesitaba salir y necesitaba una persona que cuidara de su hijo. Y para ello pues había una vecina, una chica de 16 años, Tina, que cuidaba, como comentó, de su hijo Jamie. Se hicieron muy amigas. Ella comentaba a Tina que era una chica muy agradable, que salían a pasear juntas con el niño mientras ella estaba embarazada, que hicieron mucha amistad, que pasaba bastante tiempo en su casa, no solamente por cuidar al niño, sino también por estar juntas hablando. Y en un momento, un día que Jackie tuvo que salir, pues Tina se quedó con el niño. Todos sabemos pues que siempre que te quedas cuidando a un niño, y yo lo digo por experiencia, ¿no?, de mi propio hijo, pues aunque se duermen y no los oyes y piensan que estás tan a gusto y tan tranquilos, pues siempre tienes ese ahí y te acercas pues para ver cómo se encuentra, si sigue durmiendo plácidamente o si se ha movido y tal. Y en un momento dado, pues la chica va a la habitación a ver al niño. Cuando se acerca, pues la puerta de la habitación está cerrada y ve como se abre despacio hasta abrirse por completo. Ella entra en la habitación y cierra la puerta tras de sí, comprobando si el pomo estaba mal o cualquier cosa, para intentar un poco averiguar el motivo de por qué se había abierto la puerta sola. Ve al niño, ve que está tranquilo, y cuando hace ademán de girarse para volver a salir de la habitación, la puerta que ella había cerrado se vuelve otra vez a abrir sola. Ella ya sale, cierra la puerta y empieza a pensar, bueno, pues será el suelo, que estará torcido, será, como he dicho, el pomo, que no funciona bien, pero claro, el pomo ya lo he comprobado. Entonces, claro, cuando ve que no encuentra una razón lógica para saber el motivo de por qué esa puerta se ha abierto las dos veces sola, pues dice que le entra un miedo atroz de que allí estaba pasando algo raro. Y a partir de ahí, pues claro, también se lo comenta a Jackie y ella pues un poco le explica todo lo que está sufriendo. Un día estaban las dos pues preparando la comida y Jackie se gira y ve unas luces brillantes en lo que es el techo de la cocina. Era como si fuesen 3 orbs o 3 orbes, que se suele llamar. Cogió la cámara de fotos Tina y empezó a hacer fotos. Total, que haría 1 o 2 fotos como mucho, porque de repente la cámara dejó de funcionar. Y ella pensó que enfocando a otro sitio, pues lo que era la ventana de la cocina hacia la calle, pues igual la cámara volvería a funcionar, pensando que era eso tan raro que había en el techo lo que estaba haciendo que no pudiera hacer fotos. En el momento que ella enfoca la ventana y mira a través del objetivo de la cámara, le aparece el rostro de un anciano, totalmente, cuenta ella, demacrado, con una tez pálida, grisácea, no sabía muy bien cómo explicar. Estas personas que tienen los pómulos hundidos, los ojos grandes, así como brillantes, medio calvo. Vamos, dice que le dio un pánico tremendo y tiró la cámara al suelo.
Un detalle interesante que comenta Jackie es sobre todo el color de esa piel, es decir, el aspecto de este hombre mayor es el aspecto de una persona enferma, es decir, su piel amarillenta, un mal aspecto de salud, ¿no? Lo cual también nos da más la sensación de estar viendo a un muerto, porque no vemos a una persona saludable, lo cual, claro, da mucho más, es mucho más aterrador, ¿no? Esa imagen incluso. Exacto, aparte es que ella dice que era un rostro que la mirada tenía una mirada amenazante, ¿no? Una mirada que daba miedo, como si quisiera hacerle algo. Entonces, la verdad es que da bastante miedo el encontrarte un rostro así en tu casa que no sabes a quién pertenece, no sabes qué es. De hecho, ella comenta que en otro momento que oye ruidos, incluso como voces que vienen del ático, pues sube y intenta pues con la linterna mirar si ahí había alguien, ¿no? Y cuando da la luz de la linterna en un rincón o en una esquina, mejor dicho, de este desván o este ático, pues ve justamente esta misma imagen de este anciano, esta misma imagen, su cabeza, mejor dicho, sin cuerpo, que va acercándose a ella. Uf. A una velocidad tremenda. De hecho, vamos, cierra corriendo la trampilla y se va bueno, imagínate cómo se va, totalmente asustada y sin saber qué hacer, ¿no? Porque ya no es solamente que tú veas esta presencia, la imagen de esta cara, sino que la veas sin cuerpo. O sea, una cabeza por ahí volátil por el desván. Vamos, yo no me lo quiero ni imaginar. Fíjate que hasta ahora el detalle curioso es que todo está concentrado en un lugar que aparentemente pues está algo como que la casa está dividida, ¿no? Es decir, está lo que es la vivienda y luego está esa parte de arriba que, claro, sorprende porque parece que la presencia viva de alguna manera en ese sitio, ¿no? Y casi todos los golpes, ruidos, la mayoría de las manifestaciones, aunque también estamos viendo que en algunos momentos esa entidad desciende a la casa, pero algo ocurre y todo se concentra en ese desván. Sí, la verdad es que es algo curioso, ¿no? Es como si estuviese adherido ahí a ese lugar en concreto. Aunque sí que es cierto que a partir de ahora su presencia se va a materializar más en lo que es la planta baja donde vive Jackie con su hijo y dentro de poco con su hija. Antes de esto, fíjate, contarte que ella, aunque su matrimonio no ha sido un matrimonio que ha funcionado, ha sido un matrimonio bien allegado, bien, por así decirlo, pues el exmarido sí que se hacía cargo pues de sus hijos, ¿no? En este caso de Jamie, iba pues a visitarlos a la casa, a pasar tiempo con ellos y tenían entre comillas una relación medianamente bien después de esa separación. Ella le comenta a su exmarido, a Al Hernández, que ahí se estaban sucediendo cosas raras, que ella veía cosas que no eran normales y le comenta pues todo lo que hemos dicho hasta ahora. Pero el marido no la llega a creer, piensa que en realidad es que ella quiere llamar su atención porque está sola, ¿no? Y entonces piensa que así de esa forma, pues él como que a lo mejor vuelve con ella o tampoco sabe explicar muy bien el motivo. O sea, muchas veces dice que es por soledad. Digamos que entonces el marido de Jackie pensaba que era como una especie de artimaña, ¿no? Bueno, a veces también ocurre, ¿no? Como que alguien finge tener miedo, mira, he escuchado esto en mi casa, no quiero dormir solo. Bueno, podía haber sido una excusa, ¿no? Por parte de Jackie para que volviera el marido a estar con ella. Claro, pero también lo encuentro un poco absurdo, ¿no? Porque si es separado de este señor porque no se lleva bien y hay situaciones que no está de acuerdo con él o cosas de los matrimonios, encuentro un poco también absurdo, ¿no? Que luego quiera hacer esa artimaña para que vuelva, si justamente es ella la que también en cierto modo se ha querido separar de él, ¿no? Pero bueno, a veces los hombres también mejor no meternos en estos temas de matrimonios porque no sabemos quién puede tener aquí la razón.
Bueno, ya sabes que también muchas veces funciona el orgullo, ¿no? El orgullo de cuando alguien te deja, pues decir, va, seguro que aún me quiere, ¿no? Entonces a lo mejor el hombre era como que mantenía la esperanza, ¿no? De que Jackie lo estuviera echando de menos y sobre todo al tener esta situación. Pero bueno, la cuestión, Jackie le cuenta a su exmarido que le está sucediendo todo esto y él tiene una propuesta, vamos a decir, algo valiente y atrevida, ¿no? Sí, exacto. Él le dice a ella que por qué no le pregunta qué hace ahí, en ese lugar, qué es lo que quiere, ¿no? Que lo desafíe. De hecho, pues empieza a preguntarle él que si hay alguien ahí, ¿no? Que se manifieste, que se presente, que demuestre que de verdad está en esa casa. Pero bueno, al final, después de unas cuantas preguntas y de esperar, allí en el hogar no ocurre absolutamente nada. Él se va y aquí pues la verdad es que se queda un poco decepcionada, ¿no? De pensar que él se ha ido creyendo que lo que ella cuenta no es cierto. El hombre se ha ido pensando que efectivamente lo echa de menos, Lo echa de menos, y no era exacto. cierto. Fíjate, no sé Pero tú no, qué pensarás, Yolanda, sobre el tema de, imagínate, ¿no? Estás en una casa, tienes vivencias, estás experimentando fenómenos. ¿Tú personalmente piensas que es recomendable hablarle a lo que haya en tu casa? Porque yo a veces tengo la sensación de que cuando ocurre algo así, si nosotros prestamos atención al fenómeno, si nosotros empezamos a creer que realmente hay un espíritu en nuestra casa, si no pasamos desapercibido algunas cosas, es como que todo esto puede ir cogiendo más y más fuerza y la entidad como que va a querer más llamar la atención. ¿Tú crees que, por una parte, qué opinas, no? Es decir, a lo mejor el marido tiene razón, a lo mejor si esta entidad quiere algo, pues es bueno que Jackie alce la voz y pregunte qué es lo que quiere. ¿Dónde te posicionas? yo sinceramente me posiciono más del otro lado. Es decir, en el caso de que tú estás sufriendo algo y crees que es verdad, tampoco sabes a lo que te enfrentas. Que, si es una energía positiva, una entidad positiva, mejor dicho, una entidad negativa, si es que es un espíritu, si es, como muchas veces hemos hablado, un demonio, no sabes a lo que te puedes enfrentar. Entonces, intentar desafiar o enfrentarte a algo que no sabes qué consecuencias o qué te puede acarrear, a mí me parece un poco peligroso. Yo soy más partidaria quizás de, de dejarlo un poco de lado, a ver si eso desaparece. Pero también es cierto que si siguen ocurriendo cosas, algo hay que hacer, ¿no? Quiero decir, pero yo a lo mejor, más que enfrentarme sola, pues intentaría buscar ayuda de gente que esté más preparada que yo o cosas así. No sé, es un poco complicado, ¿no? Porque hasta que no te ves en una situación de este, de este extremo de miedo, es que no sé cómo definirlo, no puedes saber exactamente cómo ibas a reaccionar. Pero soy más partidaria a lo mejor en un principio de dejarlo un poco de lado, como que no hay nada, porque muchas veces también la sugestión hace mucho, ¿no? Es decir, imagínate, tú tienes miedo a los espejos y cada vez que pasas por el espejo ves tu reflejo y te da miedo ves tu sombra, ¿no? Y ¿será mi sombra o no será mi sombra? A ver si me aparece algo por detrás. Y si todos los días, cuando pasas por delante del espejo, estás pensando, me va a salir algo por detrás, tal y cual, a lo mejor nunca te sale nada, pero es como que vas alimentando ese miedo, y a lo mejor llega un día que sí que es verdad que ves algo y a lo mejor no hay nada, sino es tu misma sugestión. O no sé, o igual el miedo que estás tú alimentando hace que aparezca algo, no sé. Yo creo que a veces lo que te comento es mejor en un principio odiarlo un poco y luego pues ya veríamos cómo ocurre, no van pasando los acontecimientos y a partir de ahí pues ya decidir. Me he enrollado un poco para decir la respuesta, pero... Además, un apunte, Yolanda, y lo hemos comentado en algunas ocasiones, es peligroso que una persona lance preguntas, sea a través de un tablero, o sea en voz alta, o sea grabando una psicofonía, dejando una grabadora y preguntando cosas, ¿no?, a la entidad que podamos tener en casa, porque en el caso de que sea una entidad maligna,
tenemos que recordar que hay espíritus o fuerzas superiores que mienten, que engañan, que embaucan, que usan falsas identidades. Entonces, claro, tampoco es que vayamos a saber 100% seguro que el mensaje que nos dé ese ser vaya a ser cierto. Claro, imagínate, te hace creer que es alguna persona fallecida, algún allegado, y te puedes ver envuelta o envuelto en algo que se va haciendo cada vez más peligroso, ¿no? Te mete en situaciones que quizás son comprometedoras, hasta hacer cosas que quizás incluso no quisieras, ¿no? Pensando que es una persona, un familiar que de verdad te quiere y te está pidiendo eso por algo. Es que estos temas la verdad es que son bastante... hay que tener bastante cuidado. Hay que prevenir. Bueno, total, que entonces la intención de Jackie de advertir a su exmarido no surgió efecto, porque justo en ese momento no ocurrió nada, pero una vez vuelve a estar ella sola, volvieron a pasar más fenómenos, ¿verdad? Sí, incluso en ese mismo momento ella, después de irse su exmarido, va a su habitación y cuando abre el armario se lleva la sorpresa de que está todo el armario lleno de las letras A, L en mayúsculas. Recordamos que he comentado que el marido se llama Al. Entonces está todo el armario y la puerta incluso del armario llena de Al. Dice que estaba escrito infinitas veces, no sabía ni las contó. Y lo curioso, y no es una cosa que quizás no podamos nunca llegar a saber, es que estaba escrita la letra A en azul y la letra L en rojo. Algo curioso. Sí que es raro, porque igual, como dices tú, ese Al tiene que ver con el exmarido, o a lo mejor es un mensaje que tenga que ver con la vida que haya tenido este espíritu. Sí, es una cosa que ella cree más que se refería al exmarido, porque era como la respuesta que le daba esta entidad, esta presencia que había en el hogar, a su exmarido, a las preguntas que le hacía, ¿no? Que se manifestara que de verdad estaba ahí, y él se manifestó poniendo su nombre en lo que era el armario, pues eso, como dice ella, un mogollón de veces, por decirlo así más simplemente. Y fíjate, a colación de lo que tú me estabas preguntando, si era bueno desafiar a esta entidad o no, yo te he comentado que quizás más adelante era bueno pues pedir ayuda a personas que supieran de estos temas, ¿no? Pues su amiga Susan le comenta a ella que esto lo tiene que decir a alguien, ¿no? Lo que le está sucediendo, pero ella no quiere porque piensa que le van a tratar de loca, porque ya viendo la experiencia que ha tenido con su exmarido, pues cree que todo el mundo la va a tratar de la misma manera. Entonces, en una tarde que están paseando con el niño, su amiga y ella ven a los dueños de esa casa, porque como sabemos ella estaba de alquiler. Y le comenta, pues ella no, su amiga le comenta lo que está sucediendo. La verdad es que los dueños no se quedan muy extrañados, al contrario, le dicen a Jackie si le importaría que fueran unos sacerdotes a bendecir la casa. Jackie se queda un poco parada, pero le dice que no, que adelante, que vayan. Así que al día siguiente pues aparecen dos sacerdotes y entran en la casa pues como ella cree que van a bendecirla o que van a ayudarla. Pero sí que es cierto que ella nota como que la están prejuzgando, ¿no? Porque ella tiene en una pecera, pues tiene en el fondo de la pecera como un esqueleto, ¿no? O sea, pues para los peces, y se le queda mirando y le comentan que ese esqueleto pues que atraía la muerte a su casa. También tenía pues como películas de terror, y dicen que ver películas de este género también atraía a las entidades negativas. Incluso ella tenía una colección de muñecas y le cogen una en concreto que era del Caribe y le dicen que eso es un muñeco de vudú, o sea, como dando a entender que ella practicaba la brujería y que por eso estaban sucediendo todas esas cosas. En un momento que están los sacerdotes por el piso, pues el niño se despierta llorando, pues como sabemos que muchos niños se despiertan llorando por pesadillas o simplemente porque se ha despertado y no ha visto a su madre. Jackie va a cogerlo y lo saca en brazos y uno de los sacerdotes le dice que el niño está poseído y que tiene que bendecirlo.
El caso es que bendice al niño y dice que si no le importa, pues también quiere bendecir al nonato, a la niña que no había nacido. Ella, pues como es creyente, pues dice que vale, que adelante, que lo bendiga. Pero sí que es verdad que comenta que no ve mucho sentido a todo lo que estos sacerdotes han realizado en esa casa. Primero y principal, pues porque no le han hecho ninguna pregunta, no han intentado averiguar qué es lo que allí sucede, sino es como que estaban buscando una excusa para poder ella echarle la culpa de todo lo que allí sucedía. Además que preguntas totalmente impertinentes, ¿no? ¿Hasta qué punto debe de ser peyorativo que una mujer esté separada, o peligroso que vea películas de terror, o porque tenga una figurita en un acuario con una calavera? Es que me parece absurdo, ¿no? Mejor hubiera estado, ¿no?, que ellos hubieran paseado por la casa y hubieran bendecido todas las habitaciones en vez de estar haciendo ese interrogatorio, ¿no?, a esta pobre mujer. Claro, es que, fíjate, se comenta pues que Jackie, aparte de su matrimonio, ¿no?, que no había llegado a buen término, pues había sido una persona que ha sufrido abusos y tenía pues síntomas de depresión, incluso ansiedad. Entonces es como que ya habían llegado a ese lugar prejuzgando de que ella no se encontraba bien y que todo se lo estaba inventando. Incluso, fíjate, llegaron a llamar a los servicios sociales para que se presentaran en la casa a averiguar si el niño estaba en condiciones, o sea, si ella era una buena madre o no, para poder los servicios sociales quitarle o no a su propio hijo. O sea, fíjate hasta dónde llegaron estos sacerdotes. Vamos, que a qué mala hora fueron allí, la verdad. Sí, porque ayudarla, la verdad es que no la ayudaron en nada. Pobre Jackie, ¿no? Primero el marido, luego estos sacerdotes, y por ahora nadie está interviniendo, y parece como que los fenómenos iban a más. Sí, de hecho ella comenta que una de las veces pues entró al comedor y vio la presencia de este señor sentado en la mesa mirándola fijamente, con una mirada, como he dicho anteriormente, desafiante, amenazante, una mirada llena de odio hacia ella, sin saber exactamente el porqué. Y es un poco, pues no sé cómo calificarlo, ¿no? El encontrarte sola en todo esto. Sí, tienes tus amigas que te apoyan, pero en realidad la gente que quizás verdaderamente te podía ayudar te está totalmente dando la espalda, no te cree, o sea, y debe de ser bastante fuerte sentirte rechazada y decir, bueno, en realidad estaré loca, no estaré loca, o aquí qué está pasando. Al menos Jackie pues tenía el apoyo de esta amiga, de Susan, que paradójicamente ella sí que fue testigo, ¿no? Es decir, sí que ocurrieron fenómenos como hemos contado, ¿no? Esos golpes en el desván, ese cuadro que no llega a caer, sino que es como que lo trasladan a otro, lo dejan, ¿no?, sobre la mesa. Al menos parece que es la única, ¿no?, que acredita, ¿no?, lo que está pasando. Sí, Susan junto con Tina, la chica que le ayudaba a cuidar a su hijo, pues son los únicos testigos, ¿no?, que pueden decir que es verdad que ahí está sucediendo algo raro. Y como tú dices, pues cada vez va a más, ¿no?, sobre todo después del nacimiento de su hija Samantha. Ella comenta que pues sale a pasear y va a comprar, aprovecha para comprar, y cuando vuelve a casa y va a entrar las bolsas de compra a la cocina, los imanes que tiene en la nevera, que son estos imanes que forman letras, ¿no?, letras del abecedario, estaban todos puestos formando la frase "fuera de aquí". Vamos, que ese ser es que no la quería, no había manera, es decir, la odiaba sin conocerla. Sí, es que es una cosa rara, ¿no? Porque es como que no sabemos si es con respecto a ella o respecto a la casa. O sea, si es lo que quería era estar solo en ese lugar y quería que ella se fuera de la casa, o lo que quería era hacer daño a ella. El caso es que por esta frase da la sensación que lo que quiere es que se vaya de la casa, más que... porque en realidad
a ella en concreto tampoco le ha hecho nada, por así decirlo, malo, ¿no? No ha intentado atentar, por decir esa palabra, contra la vida de ella ni ninguno de sus hijos, pero ella sí que tenía miedo, la verdad, porque después de ver esta frase formada en los imanes, ¿quién ha colocado los imanes haciendo esa frase? No había nadie en la casa, estaba cerrada, ella se había ido. Entonces se dio cuenta que lo que había ahí no era amistoso, o sea, la quería fuera de ese lugar. De hecho, a partir de ahí decidió dormir todos juntos, o sea, ella con sus 2 hijos. Ella dormía en el sofá cama con su hijo y la niña pues dormía en la cunita, por lo que te comento, porque tenía miedo de que a sus hijos le pudiera pasar algo, ¿no? Y como los fenómenos, los ruidos, todo lo que ocurría en esa casa iba aumentando, pues ella pensaba que en un momento dado quizás pudiera hacerles daño pues, a sus hijos. Una de las noches que estaba durmiendo, bueno, más bien ella dice dormir, porque simplemente más que dormir cerraba los ojos como para descansar, porque tenía miedo a dormirse. Y dice que oyó como una respiración, pero que no provenía de donde ella estaba. Se levantó y pues se fue acercando a la habitación de los niños, y conforme se acercaba se daba cuenta pues que esa respiración se oía más fuerte. Cuando abrió la puerta de la habitación de los niños, se encontró a la misma presencia que se le había aparecido en el comedor, sentado en la cama de sus hijos. Dice que ahí lo pudo ver mejor, ¿no? Porque lo veía como de frente, y llevaba una camisa de franela, y dice que llevaba como un peto vaquero tipo leñador, pero sobre todo lo que le causó muchísimo pánico fue que los ojos los tenía brillantes. No se sabe si por la oscuridad o no, pero el caso es que los tenía brillantes, y ella gritó por el miedo que sintió en ese momento, y una vez acabó de gritar, por así decirlo, desapareció. Ya no estaba en la habitación. Es que tú imagínate, Yolanda, tú que eres madre, que vas a la habitación a comprobar si tu hijo está durmiendo y ves a un anciano con esa mirada tan decrépita, con ese aspecto tan aterrador, sentado al borde de la cama donde está durmiendo tu hijo. Pues no quiero ni pensarlo, porque justamente yo me levanto muchas veces por la noche para ver a mi hijo, ¿sabes? Y entonces ahora, pues después de contar este caso, me voy a levantar un poco con ese miedo de a ver si me encuentro algo, ¿sabes? Porque, en Noches de Terror siempre estamos creando terrores nuevos, sobre todo para los colaboradores, que os vamos emparanoiando mucho más luego en vuestro día a diario, ¿verdad? Sí, pues parece que no, pero siempre que tratamos un caso, en este caso yo que trato un caso, es como que lo vives luego tú más en tu propia casa, ¿no? Y parece que no, pero estoy segurísima que cuando me levante a ver a mi hijo me voy a acordar del caso de Jackie. Ya por mi culpa y por el programa, los espejos ya no son los mismos después de que los tratáramos en el programa, ¿verdad? De hecho, has visto que he puesto el ejemplo de los espejos, ¿no? Pues sí, pues ahora seguramente ya no va a ser lo mismo levantarme a ver a mi hijo. Es que da mucho miedo. Es como el efecto que comentan de cuando estás durmiendo y notas cómo el colchón se está hundiendo, como que tú no estás viendo la presencia, pero como que algo invisible está hundiendo el colchón. Es que claro, todo lo que tenga que ver con entidades en lo que es el lugar de descanso, lo que es la habitación, para mi punto de vista, es de lo más terrorífico. Pues justamente lo que tú dices de que se hunde el colchón le pasó también a Jackie. Vaya. Como he dicho, ella no dormía mucho. Y una de las noches, pues cerró los ojos, como digo, por eso que a veces dices, voy a cerrar los ojos para descansar un poco, ¿no? Lo que es la vista. Y dice que notó una presión encima suyo, la que la apretaba contra la cama y que no se podía mover. Cuando abrió los ojos, lo primero que se encontró enfrente de su cara fue el rostro de esta persona otra vez. Bueno, persona, ente, espíritu o lo que quisiera que fuera en aquel momento. Y tenía muchísimo pánico porque dice que no podía moverse,
no podía levantarse, no podía hacer nada, inclusive que no podía respirar. Y aparte del pánico por ella misma, era el miedo de morirse y no poder hacer nada por sus hijos, porque ella pensó sinceramente que se iba a ahogar y que se iba a morir. No podía hacer nada hasta que de repente la presión desapareció poco a poco y la presencia también desapareció y ya se quedó ahí. Pero imagínate el miedo de no poder moverte, que de hecho muchos testimonios de tu programa Frecuencia Fantasma han sufrido esta sensación. Parálisis del sueño, ¿no? Esta parálisis del sueño, si se puede llamar así, sí, en correcto. este caso. Pues después de contarle todo esto a su amiga Susan y ver que los fenómenos y todo lo que le estaba sucediendo iba más, ella le dice que sería una buena idea llamar a un parapsicólogo que ella conoce para que fuera al lugar, investigara un poquito, a ver si la podía ayudar, sobre todo a saber qué estaba pasando, qué es lo que allí sucedía. Ella decidió, en un principio no quería, porque también lo que te comento, pensaba que no le iba a creer y que le iba a tratar de loca, pero al final, por todo, sobre todo por el miedo de que a sus hijos le pasara algo, decidió que sí. Decidió coger el teléfono de este señor y llamarlo y decirle pues lo que estaba sucediendo. Este parapsicólogo llamado Barry Conrad fue a su casa con un equipo de expertos, un fotógrafo, con otros ayudantes, y ellos comentan que nada más entrar en la casa ya notaron como un olor a podrido, un olor putrefacto, fétido. De hecho, dice que empezaron a buscar en la casa el foco de ese olor y, como siempre ocurre en estos casos, no encontraron absolutamente nada. Y antes de empezar pues a colocar sus aparatos para comenzar la investigación, decidieron pues abrir todas las ventanas y puertas e intentar pues un poco ventilar la casa. Al final como que lo consiguieron y empezaron pues a intentar grabar. Primero quisieron hacerle pues a ella una entrevista para que explicara qué es lo que le estaba sucediendo. Ella pues le contó todo lo que había sucedido en lo que es el desván, que vio la cabeza flotando sin cuerpo. Contó también que hubo un día pues que las latas de refrescos como se abrieron solas, y también comentó que un día, estando en la cocina con su amiga, empezaron como a salir un líquido de lo que son los armarios, las paredes, que ella no sabía decir exactamente si era sangre, si no era sangre, pero vamos, un líquido raro. Estos señores pues empezaron a investigar y sí que encontraron charcos de este líquido que analizaron, no ellos, bueno, un estudio analizó... Un laboratorio. ¿Perdón? Un laboratorio, ¿no? Exacto, sí, no me salía la palabra. Pues un laboratorio analizó estos charcos, o esta sustancia mejor dicho, y los análisis dijeron que era sangre humana, plasma humano de un señor. O sea, imagínate cómo se te queda el cuerpo cuando te dicen que eso es sangre de un señor. Claro, porque además la sorpresa fue mayor, ya que ese líquido tampoco tenía un color rojizo y ni una espesura como si fuese sangre, sino más bien era como una especie de aceite, era como color anaranjado, acuoso, ¿no? Es decir, sorprendió mucho más, ¿no? Como que no se esperaban que fuese a ser sangre. Claro, es que ella comentaba que por eso mismo no sabía si decir si era sangre o no, porque no es como cuando te haces una herida y te gotean 2 gotas de sangre, el color rojo de la sangre, sino era algo raro. Entonces, claro, una vez lo analizan y te dicen que es sangre humana, pues claro, le preguntaron, pero ella dijo, pero ¿cómo va a salir sangre humana de los armarios? ¿No? De los huecos de los armarios, de los huecos de las paredes, o sea, es algo impensable. Cosa que aún pues todavía te pone más en vilo, ¿no? de lo que allí está sucediendo. Sí. Ese mismo día pues deciden no continuar y se van de la casa, lo que son los investigadores, hasta que vuelven otro día, porque siguen ocurriendo pues fenómenos.
ella llama a su exmarido, ¿no? Pues para que se quede sobre todo con los niños en lo que es la habitación y no interfieran en la investigación de estas personas. En un momento dado, cuando llegan, pues deciden subir al desván, porque claro, ella ya les había comentado que la mayoría de la actividad cree que provenía de allí. Y como siempre ocurre en estos casos, pues aunque son investigadores de estos temas paranormales, siempre hay un escéptico, y en este caso era el fotógrafo. No creía en nada en estos temas, pero sí que es cierto que, aunque no creía, él quería ir en este grupo como para poder acreditar que sí que de verdad estos temas existen, que de verdad suceden estas cosas. Así que él, como un valiente, vamos a decirlo así, pues decidió ser el que subiera al ático o al desván a fotografiar lo que allí pasaba. Así que sube al desván y bueno, en ese mismo momento no hace nada más que subir, 2, 3, 4 segundos, se dio un golpe tremendo y baja, lo ven bajar pálido, completamente blanco, y dice que algo le ha arrebatado la cámara de las manos, o sea que se la ha tirado de las manos. Claro, está asombrado porque dice, es que ¿cómo ha podido pasar esto? O sea, es que es imposible. Así que dice que da igual, que sea lo que sea, que va a volver a subir porque esa cámara vale un dinero y tiene que recuperarla porque si no, él no puede tampoco continuar con su trabajo. De hecho, todos se habían quedado asombrados de ver cómo bajaba, ¿no? Y diciendo pues que algo le había quitado la cámara. A Jackie, sinceramente, no le sorprendía, pero los otros investigadores sí que estaban bastante asustados y querían saber en realidad qué estaba pasando. De hecho, uno se decidió acompañar al fotógrafo con una cámara de vídeo para intentar pues grabar lo que allí sucedía, si es que había sucedido algo, claro. Subió con la cámara y con un foco de 1000 vatios pues para alumbrar bien lo que es el desván. Y qué casualidad que cuando entra en este ático, en este desván, la cámara deja de funcionar, es decir, no podía grabar absolutamente nada, cuando justamente en el piso de abajo funcionaba a la perfección. O sea, es como que algo o alguien hacía que esa cámara no pudiese grabar. Al final, con el foco, pues encontraron la cámara en una esquina del desván y el objetivo estaba detrás de la trampilla, quitado de la cámara. O sea, es decir, tú sabes que el objetivo de una cámara, a lo mejor por el golpe sí que es verdad que puede desprenderse, pero es bastante difícil, ¿no? Que una cosa esté en una esquina del desván y el objetivo justamente esté en la otra. Es como que alguien lo quita intencionadamente para que no puedan sacar ninguna fotografía de lo que allí hay. Es que debe ser muy fuerte todos mirando la trampilla y diciendo qué está pasando ahí arriba y qué ha ocurrido y qué está haciendo ese ser, ¿no? ¿Cómo se ha adueñado de ese ático del terror? Es que fíjate, de hecho cuando ellos están comentándole a Jackie que se van a ir, sobre todo para visionar un poco lo que la cinta ha podido grabar en lo que es la parte de abajo de la casa, están todo el rato oyendo pasos en lo que es el desván. O sea, pasos que van de una esquina a otra del desván, como que hay alguien paseándose nervioso por todo el desván. Imagínate lo que es estar oyendo esos pasos sabiendo que no hay nadie arriba. O sea, es que debe de ser terrorífico, vamos. Y fíjate, hay que comentar que mientras está ocurriendo todo esto, el marido, como he dicho, estaba en la casa, en la habitación, con los niños. Y él, pues, es totalmente escéptico, incluso pensaba que de esta forma se iba a poder averiguar que ya se lo estaba inventando. Y cuenta que estando tumbado en la cama, oye perfectamente como una voz de hombre le susurra al oído diciéndole: diles que se vayan de aquí. Bueno, me he atrevido un poco pues a imitar lo que sería la voz de este señor, aunque me ha salido un poco más femenina, ¿no? Pero supongo que sería más o menos así, porque dice que le causó bastante impresión, ¿no? Ya vemos que ya son 2 veces lo que esta entidad, esta presencia
quiere que se vayan de esa casa. Lo que pasa es que aquí, sinceramente, no sabemos si se está refiriendo a lo que es Jackie y sus hijos o se está refiriendo a los investigadores, porque hemos dicho que esto ocurre en el mismo momento que los investigadores están haciendo todo el estudio de campo en ese lugar. Fíjate que además se ensaña con aquel que es escéptico o más escéptico y que no cree que todo esto sea cierto, que es el fotógrafo. Sí, exacto, y justamente el marido que tampoco, mejor dicho el exmarido, que tampoco cree, es el que recibe el mensaje de que les digan que se vayan de ahí, ¿sabes? O sea, es como que se quiere hacer notar justamente a esas personas más escépticas para que vean que de verdad él está ahí y está ocurriendo lo que cuenta Jackie. Y pues después de irse el exmarido, después de irse los investigadores, el parapsicólogo, Jackie también justamente oye su nombre, oye que la llaman. ¿Cómo la llaman? ¿Cómo la llaman, Yolanda? No sé si ya es bueno repetirlo. Venga, va, que lo dejo a la imaginación. Nos ha gustado tu voz fantasmal. ¿Cómo la llaman a Jackie? Venga, va, la verdad es que no lo sé, pero supongo que sería... Es que no sé ya si sería en plan amenazante o en plan... Podría ser Jackie o podría ser Jackie, no sé. Quiero decir, ahí ya lo dejo un poco a elección de nuestros oyentes. Pero qué mal rollo. Tú imagínate que tú estás en tu casa y tú estás caminando por el pasillo y de repente oyes Yolanda, Yolanda. Es que eso da mucho miedo, ¿eh? A mí que he escuchado cómo me llaman por mi nombre, como ya oísteis en Frecuencia Fantasma, tú imagínate, o sea, tú ponte en la piel de quien quieras, de Jackie o de mí, y imagínate que una presencia está llamándote por tu nombre. Pues María la Sueca, sinceramente. Vamos, me daría muchísimo miedo, pero creo que María totalmente la Sueca. Diría, no, lo que he escuchado ha sido mi imaginación o alguien que están llamando en la calle con mi mismo nombre o algo, no sé. Creo que pensaría eso, sinceramente. Bueno, pues entonces Jackie se vuelve a quedar sola en casa, vuelve a escuchar cómo la presencia la llama. Y ella pues sabe perfectamente que esa voz viene del desván y pues como que acepta el desafío, ¿no? Va ahí al desván y sube con la mala suerte pues que vuelve a ver otra vez la cara de esta presencia. Cierra corriendo otra vez la trampilla del ático y salió de la casa con muchísimo miedo y volvió a llamar al parapsicólogo para que pudiera venir a ayudarla, ¿no? Porque claro, ya estaba sobrepasando ciertos límites. Pues ya fue atrevida Jackie, ¿eh? Yo no sé si hubiera subido al ático. Yo creo que no. Y supongo que... Pero bueno, la verdad es que es como he dicho antes, tampoco sabes exactamente cómo vas a reaccionar ante situaciones así si no se te presentan, ¿no? Igual te sale el valor de algún sitio que crees que no tienes y le haces frente a todo, ¿sabes? Pero no sé, yo que soy una persona bastante comedida, creo que no me enfrentaría. Y aquí, fíjate, es cuando viene lo peor del caso. Y es que vuelven los investigadores y el fotógrafo pues quiere volver a subir al desván para captar la presencia que hay ahí, ¿no? Porque, claro, Jackie ya es la segunda vez que la ha visto allí, por lo menos lo que es la cara, la cabeza, y él quiere subir a captar lo que allí hay. Sube con un compañero y de repente el compañero se oye un golpe. El compañero dice que, 10-15 segundos, oye un quejido del fotógrafo y que desaparece de su lado. Imagínate, tú en un desván, en un ático a oscuras, con la luz de la cámara de vídeo o de la cámara de fotos, que tienes a una persona a tu lado y en menos de 10 segundos le oyes quejarse y desaparecer de tu lado. Y dices, bueno, pero ¿cómo es posible? ¿Dónde está? El chico no sabe lo que hacer y piensa que lo mejor es hacer como fotografías por todo el ático para que salga lo que es la luz del flash y poder averiguar dónde está el fotógrafo, dónde está su compañero.
en una de las fotografías que hace, pues este ático, este desván, imaginaros que son estas casas antiguas de madera que tiene vigas de madera, lo que es el ático, ¿no? Pues así, haciendo lo que es la forma de un tejado. Sí, sí. Pues en una de las fotografías, ¿no?, que sale el flash, ve a su compañero subido en estas vigas a una altura, pues a lo mejor de 2 metros o 1,5 metros del suelo, agarrado ahí con una cuerda, un cable atado al cuello, medio ahogado, que no podía respirar. De hecho, él lo baja corriendo, salen de la trampilla y tenía un nudo completamente en lo que es el cuello, es decir, lo habían intentado ahorcar, pero en 15 segundos, o sea, es decir, en 15 segundos se ha conseguido levantarlo del suelo y hacerle el nudo en el cuello para ahorcarlo. Y lo más siniestro es que tenemos las fotos. Existen fotografías de ese momento, porque el compañero fotografía ese instante, donde podemos ver un rostro desencajado, aterrorizado y con pánico, ¿no? De haber estado a punto de perder la vida, de haber sido asfixiado por completo. ¿Qué te parece estas imágenes? Que tenemos que recordar a los oyentes que en la página de Facebook de Noches de Terror podéis estar viéndolo ahora mismo, estas fotografías. Yolanda, ¿cómo analizamos esas instantáneas? Pues es que no sé ni cómo decirlo, porque son bastante impactantes. Es decir, está el hombre con las piernas abiertas, ¿no? Apoyado en lo que son estas vigas de madera y como tú dices, con la cara medio desencajada, medio oído, porque de hecho ni siquiera le contestaba a su compañero, estaba asfixiándose de la cuerda que tenía ahí en el cuello. Incluso él comenta que tuvo lapsus de memoria, ¿no? de ciertos tiempos que no sabía que había ocurrido. Estaba un poco desubicado. Pero lo curioso de esto es que, fíjate, cuando ellos subieron al ático, ya que estaba muy nerviosa, ella presentía que algo iba a pasar. De hecho, les empezó a gritar que bajaran, que iba a ocurrir algo, y fíjate lo que ocurrió, que el ataque que tuvo el fotógrafo de esta entidad. Ellos ya se fueron de la casa y aquí pues decidió también, una vez ocurrido esto, que iba a abandonar el lugar, ¿no? Como que esa presencia los quería fuera de ahí y como que ella no iba a interferir más en sus deseos y que se iba a ir. Imagino que también porque había sobrepasado ya el límite de aquello que le podían tolerar, es decir, en el momento que existe una agresión física, un intento de estrangulamiento. Además tenemos que decir que hay instantáneas no solo del momento, sino también de la cara de sorpresa cuando el hombre baja del ático. Y claro, eso ya es una situación insostenible, imagino, para la familia. Claro, y fíjate, ya con el miedo que tenía de que a sus hijos le pasara algo y ver que a esta persona le habían atacado así, atentando contra su vida, es decir, que es que claramente querían matarlo, pues ya decide irse de allí. Pero, siempre hay un pero en estas historias. No, la presencia o lo que hay ahí es como que a ella la persigue a los lugares que se va mudando, porque de hecho se muda 3 o 4 veces y junto con ella pues se muda el olor a podrido, se mudan los ruidos, los golpes, pero sí que hay que decir que conforme se van mudando estos fenómenos, por llamarlos de alguna manera, van desapareciendo paulatinamente, es decir, conforme va mudando de casa, pues se van haciendo cada vez menores hasta que llega un momento que desaparecen completamente. Hay que decir que la casa la siguen alquilando, pero sí que es verdad que no hay ningún inquilino que pase mucho de los 2 meses en ese lugar. Pues por lo mismo, porque empiezan a oír ruidos, a oír voces, golpes, cosas que no son normales, y la gente, pues sinceramente, yo los entiendo, desaparecen de
de ahí, pero vamos, corriendo. Hay una cosa curiosa de este caso, y es que los investigadores o este parapsicólogo, al ver que a Jackie, pues como que estos fenómenos la persiguen, intenta averiguar el porqué, y más también sabiendo que los inquilinos que alquilan esa casa también siguen, ¿no? Pues con los fenómenos. Entonces, al cabo de un tiempo, él quiere averiguar qué es lo que en realidad ha sucedido ahí, porque sinceramente no lo llegan a saber. Es decir, suceden todas estas cosas y el shock es tanto que como que lo dejan un poco olvidado. Pero con el tiempo, como digo, lo retoman y realizan pues una sesión de Ouija para ver si pueden contactar con esta entidad, este ser o lo que sea. Ellos comentan, o el parapsicólogo comenta que al realizar la Ouija pues le hace una pregunta de si es un fantasma, y el planchet o el cursor se mueve a la respuesta de sí. Siguen preguntando, le dicen que si puede decir quién es, y les comenta pues que es un chico que fue asesinado en el puerto de San Pedro en el año 1930, fíjate, o sea, casi 60 años después, 60 años antes. Y que es un pescador, ¿no? que lo asesinaron y lo tiraron al agua y quedó como que fue un accidente, pero en realidad fue un asesinato. Le comentan que por qué agredió al fotógrafo, que qué tenía en contra del fotógrafo, y este ser dice que si la agredió fue porque se parecía a la persona que la asesinó. O sea, fíjate, el pobre fotógrafo, qué culpa tenía de parecerse a la persona que la asesinó en aquella época, y comenta que por eso le agredía. También le preguntan que por qué se dirigió a Jackie, porque la persiguió durante varias veces, y él le responde que la palabra energía, o sea, se supone que sería por la energía de Jackie. Hay que comentar que también dicen que Jackie, pues como he dicho, era una persona con ansiedad, ¿no? Con depresión, y sí que es verdad que cuando se suele decir, ¿no? Comentan los expertos que cuando una persona está pasando por un mal momento, como que las entidades se aferran más a ellas, ¿no? Pues para atacarlas, para manifestarse, para lo que sea, ¿no? Que el estar en un estado bajo mentalmente pues ayuda a que estas entidades se puedan comunicar o agredirte o lo que quieran hacer, más que si una persona está psicológicamente fuerte. Entonces no sabemos si es porque quería chupar su energía o valerse de su energía, pero esta entidad dice la palabra energía. Y cuando le preguntan qué tipo de energía, se quedaron un poco estupefactos porque dijo la palabra muerto. Y ahí sí que es verdad que no han podido decir la interpretación, no saben si es porque él está muerto, o querían decir muerto porque quería ver muerta a Jackie, o la verdad es que queda un poco ahí en el aire. Y sí que es verdad que le preguntan también que cuántos fantasmas están con él por el tema de las orbes, o que habían 3 como orbes en la fotografía, y él contesta que los fantasmas llenan el cielo que les rodea, es decir, como que estaban rodeados por fantasmas. Así que imagínate tú, ya no solamente el hecho de ver que hay un fantasma en esa casa o de una persona fallecida, sino que encima te digan que estamos rodeados de fantasmas por todos lados. O sea, lo que puede ser eso. Y cuando están ya finalizando la sesión, pues este ser dice que debe irse porque viene el sol. No sabemos si es seguramente porque él está en la oscuridad, viene el sol, no sé, hay ciertas respuestas que dijo que la verdad es que no se pueden interpretar muy bien, no sabemos a lo mejor muchas veces hemos hablado, ¿no?, de que hay espíritus que parece que estén como en una especie de lugar intermedio, ¿no?, como un lugar de una estación de paso o en tránsito, y quizás ese sol sea esa luz que a veces también comentan, ¿no?, de cómo el espíritu está trascendiendo a otro plano de existencia, a lo mejor. Puede ser. Pero fíjate, lo
La historia continúa un poco porque después de esta ouija, los investigadores llevaron un poco los fenómenos a su casa. Se les prendía fuego la chimenea, caían objetos, otros salían volando. Entonces decidieron seguir investigando a ver si es verdad que lo que les contó esta entidad, supuesta entidad, era verdad. Y consiguieron encontrar un periódico de la época, de 1930, donde sí que es verdad que había una noticia de un pescador que había fallecido, ahogado, porque claro, lo encontraron en el agua, que se llamaba, si no recuerdo mal, Ermud, o perdonadme si no lo recuerdo perfectamente, pero sí que era verdad que había existido esta persona y que había fallecido en el año 1930. Por lo tanto, esta siniestra y violenta presencia acabó identificándose, contando su historia, y quién sabe, ¿no?, si todo esto hizo que paulatinamente los fenómenos fueran desapareciendo y tal vez, pues, como decimos, se alejase, ¿no?, de esa existencia. Ojalá, ¿no? Quizás a lo mejor lo único que quería es que la gente supiera lo que en realidad a él le había pasado y que no fue un accidente sino un asesinato. Y cómo estaba marcado, ¿no?, por su muerte, hasta el punto de que aquel fotógrafo que veía, que le recordaba a la persona que lo lanzó al agua o lo ahogó, quería vengarse, ¿no? Sí, es que es un caso, la verdad es que bastante curioso, ¿no? Porque tampoco se puede llegar a saber exactamente si lo que quería era que se conociera su caso, si en realidad él no había vivido en esa casa y por qué quería que se fueran de esa casa. Hay cosas que la verdad es que se quedan un poquito en el aire. O incluso, Yolanda, ¿qué había en el ático? Porque tal vez esa entidad no estaba viviendo en el ático, a lo mejor estaba guardando o no sé, como guardando cautela por algo que hubiese allí. Pues quién sabe. Lo que te digo, quedan muchas incógnitas en el aire en esta historia. Lo importante es, sí que es cierto que Jackie pudo deshacerse de todos estos fenómenos y todo lo que le sucedía y pudo continuar su vida con sus hijos feliz. Bueno, pues una terrorífica historia, como muchas que nos aguardan en esta segunda temporada de Noches de Terror. Recordar también a los oyentes que existe la posibilidad a través de iVoox, a través de la cuenta PayPal, de poder hacer un donativo a este programa para mejorar su calidad técnica. De hecho, quiero dedicar este programa a dos personas, a Ricardo Ferre y Miguel Cerro, que han hecho un donativo para este programa continúe. Así que bueno, muchísimas gracias. Este caso, esta historia que nos ha relatado también Yolanda, está dedicada a vosotros dos y a todos los que estáis ahí escuchando y más aún si cabe aquellos que queréis participar realizando un donativo. Yolanda, como siempre, un placer y una gran labor por tu parte. Muchas gracias, el placer ha sido mío. Muy buenas noches.